Gracias por preferirnos con la objetividad que nos caracteriza en su sexta temporada, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional, un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Banco Agrícola prestará 100 millones de pesos a los productores de habichuelas del Valle de San Juan como forma de garantizar el financiamiento a ese sector. El administrador de esa entidad, Paino Abreu, explicó que la iniciativa es para garantizar la siembra de habichuelas que se inicia el próximo 5 de noviembre. El Ministerio de Industria y Comercio reveló que el gobierno trabaja en la creación de un fondo de compensación que tendrá como finalidad mitigar la volatilidad que semanalmente se produce en los precios de los combustibles. El titular de esta cartera, Manuel García Arévalo, explicó que para lograr ese objetivo, esa institución trabaja conjuntamente con los ministerios de Hacienda y Economía. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díaz Cabral, abogó por un mayor esfuerzo de las autoridades para la generación de empleos para desarrollar el país como forma de encarar la inseguridad ciudadana. Banco Popular presentó Muy buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día estamos con ustedes, José Manuel Luna Valiente y Luis Núñez, para compartir el contenido de nuestro programa. Tenemos un programa con unas cuantas noticias, que son las que vamos a analizar, que son bien interesantes, son novedosas por demás, y nos ayudan un poco a visualizar el panorama de cómo se van a desenvolver las cosas en el plano económico en la República Dominicana. Hay buenas informaciones, por ejemplo, sobre el tema de los combustibles, de nuevos proyectos eólicos. Hay y con esto quiero que comencemos, José Manuel, el programa de hoy con los amigos televidentes. Ahí en los 2 minutos se habló de la creación de un fondo de compensación que ha ordenado el presidente de la República por decreto, ¿no? Dice la información, primero fue el ministro de Industria y Comercio que se refirió a este tema, hablando de que se está trabajando en un mecanismo para la creación de un fondo de compensación. La idea es controlar lo que son las alzas y las bajas pronunciadas en los precios de los combustibles. Parece que, de acuerdo con lo que dijo Montaz, la idea es crear una banda de compensación, sí, en la que se muevan los precios para evitar que cuando suba demasiado haya que reflejar ese incremento fuerte en los precios finales, y cuando baje demasiado también bajarlo de esa manera. Si se mantiene más o menos a esos niveles, este fondo podría dar realmente buenos resultados, porque quiérase o no, el precio de los combustibles es un precio importante, es una materia prima fundamental. Los sectores productivos, de una u otra forma, tienen que darle seguimiento a lo que está pasando en el mercado internacional con los precios de petróleo, para ver cómo van a reflejar eso en sus actividades productivas. Porque cuando tú tienes una industria, una empresa, ya sea de bienes o de servicios, que se mueve y que utiliza mucho combustible en sus actividades, lo que ocurre con los precios internacionales del petróleo y se refleje aquí, finalmente, en los precios de los productos o de los derivados, entonces eso te afecta lo que es tu resultado, sí, en materia productiva. Y yo creo que es una buena decisión que el gobierno piense en cómo mantener esos precios, si bien fluctuando, porque de lo que se habla es de crear una banda, pero fluctuando lo menos posible para que esos impactos y esas preocupaciones se salgan del ambiente de la sociedad dominicana. Entonces,
Ahora se está, ya dice Temístocles Montá que el decreto existe, o sea que fue emitido el decreto por el presidente, ordenando crear el fondo. Y se está trabajando en eso, están trabajando 3 ministerios, el Ministerio de Hacienda, Industria y Comercio y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Son los que están trabajando en la creación de este fondo. La razón por la cual no hay más detalles de cómo funcionará es precisamente porque ahora es que se está creando el mecanismo. Sí. Pero desde ya la noticia es importante y es, yo creo, tranquilizadora porque va a permitir mucho más tranquilidad tanto el que consume el combustible como por ejemplo los choferes y los que viven del servicio de transporte, como las empresas y las industrias que de una u otra forma tienen que utilizar mucho combustible. Entonces eso yo creo que es un mecanismo importante que va a ayudar a la tranquilidad y a pocos movimientos en ese precio. Así que a mí me parece, yo pienso que van a surgir en ambiente político, siempre surgen las críticas, ¿no? Van a comenzar a decir... Van a decir lo que hay que quitar es la ley, cambiar la ley de hidrocarburos y que para qué compensar. Van a decir que es una medida de tipo político para evitar la presión que existe con los precios de los combustibles y el impacto que eso tiene en lo que es las aspiraciones del candidato del gobierno y todo eso. A mí eso no me preocupa mucho. A mí lo que me preocupa es el impacto que tiene el precio de los combustibles en lo que es, por ejemplo, un chofer de carro público que se pasa el día entero, desde por la mañana, luchando en un vehículo, en muchos casos un vehículo ya un poco detartalado, con malas condiciones, que consume mucho combustible por demás, por las propias condiciones del vehículo. Entonces, el hecho de que tenga que comprar un combustible tan caro, eso desde ya es un impacto fuerte para un padre de familia o para un trabajador, ¿no? De ese servicio. Entonces, yo creo que también lo es para las empresas, porque no hay que discutir el hecho de que cuando una empresa utiliza mucho combustible y suben los precios, pues entonces tiene que repensar cómo va a hacer los ajustes en sus actividades. Mira, si bien es cierto lo que tú planteas, nosotros no podemos, por aspectos netamente políticos, desvincular que cualquier decisión de política a nivel económico tiene siempre un efecto económico, social y político. O sea, no podemos separarlo, siempre será así. Con el tema del fondo de compensación, tenemos que admitir, y esa es la base de esto, y es una base técnicamente real, de que la volatilidad va a existir y va a existir por mucho tiempo. Y si ustedes quieren ver si va a existir por mucho tiempo, si nos vamos un mes atrás, tenemos precios promedios del West Texas, que es el principal indicador de la canasta de combustible, viniendo de la cuarta semana hacia arriba, 76, 80, 90 y 95. 4 precios con casi $20 de diferencia en un solo mes. Podríamos decir que ya el gobierno compensó la semana pasada, porque no subió la gasolina ni premium ni regular. Sin embargo, el petróleo subió $5 en el mercado. Ahí hubo un nivel de compensación. Entonces, hay que reconocer que la volatilidad existe y va a existir, porque como tú bien dices, el petróleo hoy en día está en un mercado especulativo. Entonces, si hacemos y creamos esa banda que tú planteas, le va a dar una gran certidumbre al sector industrial, al sector empresarial dominicano, porque va a mantener en un nivel de manejo razonable, un indicador tan importante que tiene un componente de un 80% en la tasa de inflación. Automáticamente eso pasa, tiene un efecto también directo macroeconómico y va a bajar el nivel de la presión sobre los precios internos de la economía. Exactamente. Ese es el elemento que tenemos que ver y no irnos al tema político. Porque es que si nos fuéramos a ese tema, entonces lo que tendríamos que hacer es que, gobierno, no hagas nada hasta que tengamos elecciones, porque viene otro presidente, pero los países no se pueden paralizar. Eso es un error que muchas veces se comete y entonces se olvidan de la continuidad del Estado. Exacto. Que debe ser algo sagrado, o sea, ningún Estado debe simplemente porque no ha llevado a cabo un proyecto, no lo ha iniciado, dejarlo abandonado después que se ha hecho una inversión, como muchas veces ocurre. Y hay un elemento importante que tenemos que darle seguimiento y lo venimos advirtiendo desde hace un par de semanas atrás.
Los planteamientos de negociaciones a nivel de la crisis europea y el posible avance de la economía norteamericana en el último trimestre le mete presión a los precios de los combustibles, porque a mayor demanda y mayor crecimiento de la economía norteamericana, mayor demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, las empresas que producen más bienes y servicios tienen más horas de productividad y demandan más combustible. Y más aún, estamos en un invierno adelantado. En Nueva York hubo este fin de semana, en la costa este completa, una tormenta de nieve. O sea que eso va a prever también y va a provocar que los combustibles se van a mantener en alza. O sea, lunes el petróleo todavía está en 92, 93 dólares. Entonces, esto sí es una gran noticia, porque le va a dar certidumbre al sector productivo nacional de que puede proyectar y actuar en función de unos precios que puede manejar. Y eso automáticamente precios finales de los bienes y servicios, y el mayor beneficiado va a ser el consumidor. Y si tú le agregas a eso dos detalles importantes en el plano internacional, como por ejemplo el hecho de que la economía norteamericana creció más de lo previsto, está creciendo más de lo previsto, y que se ha llegado a un acuerdo con la zona europea, la Unión Europea, para resolver el problema de la deuda soberana, por lo menos para manejarlo. Ya esos dos elementos de hecho están creando un ambiente diferente en los mercados internacionales, porque ya los inversionistas están tomando posiciones y están tomando acciones en función de ese elemento que está pasando. Y si esos dos hechos contribuyen a que haya un cierto crecimiento y una cierta recomposición de lo que es la economía internacional y se verifica una tendencia al crecimiento, eso inmediatamente también te va a impactar los precios del petróleo. Fíjate que importante es eso, que el jueves pasado, cuando se anuncia el inicio de la solución de la crisis europea, una solución grande en números, pero muy tímida con relación al tamaño del problema, el IBEX, que es el indicador de la Bolsa de Valores Europea, no ha dejado de subir. Entonces, como tú bien dices, los inversores están tomando posición y tienen que tomarla ahora, porque en la medida en que vaya avanzando, así mismo van a ir subiendo los valores y los precios de las acciones de todos los tipos de empresas que componen esa bolsa, lo cual es beneficioso. Y automáticamente crea también un aspecto muy positivo en las economías particulares de cada país. Y es que al revalorizar esos índices, entonces automáticamente por ejemplo en el caso de España, que iba a ir a un rescate de 27.000 millones de euros, ya no requiere ese rescate porque está confiando en que la recuperación a través de la bolsa va a servir para estabilizar y crear ese fondo que va incrementándose en la banca española sin solicitar rescate. O sea que tiene un efecto doble, triple y cuádruple. Es un efecto expansivo, como decimos. Un efecto, sí, de muchas ramificaciones positivas que se están dando, y yo creo que ha sido una decisión de mucho coraje la que han tomado básicamente Alemania y Francia, que han sido los que han estado llevando a cabo todo el esfuerzo. Los dos que tenían cuarto todavía. Sí, y yo creo que también la actitud de la propia banca, que tiene tanta participación en esa deuda soberana, o sea, que le han prestado tanto dinero a estos gobiernos que están sobreendeudados. El hecho de que ellos hayan aceptado quitarle un 50%, prácticamente condonarle un 50% de la deuda, también es una buena medida, porque ya esto aclara un poco el panorama y hace más factible la aplicación de un mecanismo, porque como estaban planteadas las situaciones no había solución. No había solución, la banca tenía que hacer un gran sacrificio y lo ha hecho. Entonces todo esto pues nos da un buen indicador de cómo se van a mover las cosas en el futuro cercano. Venimos en breve. Así es.